Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Rato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús, transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Hoy quisiera dejar una corta reflexión y esta reflexión la he titulado No creas esto que te dicen los pastores. Escuche bien, no creas esto que te dicen los pastores. Y este mensaje va destinado a toda persona que escuche y vea esta conferencia. No creas esto que te dicen los pastores, no lo creas. Si alguna vez lo vas a escuchar o lo has escuchado, no lo creas. Aunque suene, aunque se oiga, aunque se vea muy convincente, no lo creas. Y te voy a dar las razones del por qué. Vamos, por favor, allá. Efesios, capítulo 4, verso 30. Y ya les voy a decir qué es lo que se predica acerca de esto. Vamos a leer los textos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Ese es el primer texto que vamos a leer y vamos a leer otro. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, vámonos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Desde el verso 1 en adelante. Esta es la segunda porción bíblica que vamos a leer. Y en esto se basa una predicación, la cual no debes creer. No le debes creer esto a los pastores. No creas esto que dicen los pastores. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, los pastores, y voy a hablar de pastores trinitarios, al querer mostrar al Espíritu Santo como una tercera persona, por lo regular, ¿sí? Siempre toman estos dos textos bíblicos. Toman esos dos textos bíblicos, ¿por qué? Porque dicen ellos que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y para poder hacer concordar esto, toman Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 lo toman y dicen, mire, las personas se entristecen. Las personas se entristecen. ¿Sí? Las personas tenemos sentimientos. Nos entristecemos, nos airamos, ¿sí? Amamos, ¿sí? Pero entonces muestran ellos Efesios capítulo 4, verso 30. Mire, el Espíritu Santo se entristece. La palabra contristar quiere decir entristecer. Entonces dice, y no entristezcáis. Contristar, vuelvo y repito, la palabra contristar quiere decir entristecer. Entonces ellos leen, puede leer otra versión que diga entristecer. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Prueba 1. Las personas nos entristecemos, por tanto el Espíritu Santo es una persona que se entristece. Es una persona distinta al Padre, porque el Padre ama. Dios es amor. Entonces comienzan a mostrar las personas. Y en este texto se basan para decir que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona, porque se entristece. Y también dicen, mire, pero también la Biblia dice que es Dios.
Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Para que mintieses al Espíritu Santo, mire, está mintiendo al Espíritu Santo. Ananías y Zafira están mintiendo al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice más abajo el verso 5? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo se entristece y es una persona y es Dios. Es Dios también. Es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. La tercera persona de la Trinidad es Dios. ¿Sí? Y la gente cae en esta trampa, cae en este engaño. Y voy a demostrar aquí por qué cae en esta trampa y cae en este engaño. Porque la Biblia no me dice a mí, uno, que hay varios dioses. ¿Sí? La Biblia no me dice a mí, uno, que hay varios dioses. ¿Mm? No me dice a mí. Y la misma carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Solamente hay un Dios y Padre. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6 dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí ve que no hay un Dios Espíritu Santo? No hay un Dios Espíritu Santo. No hay un Dios Espíritu Santo. O sea, tercera persona de la Trinidad, no. Solamente hay un Dios, el Padre. Por lo tanto, ese argumento de que el Espíritu Santo es Dios, calificándolo como otro Dios, omitiéndolo que Dios es una, una sustancia, el término Dios, o el significado de Dios es que Dios es sustancia, eso es mentira, eso no está en la Biblia, nos entra en una contradicción bíblica, ya que la Biblia dice que solamente hay un Dios, el cual es el Padre, el cual es el Padre. Ahora, cuando nosotros analizamos esto desde el punto de vista bíblico, vemos que ese que es el Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Por qué? Sencillo, la respuesta nos lo da el Señor en Juan capítulo 4, donde le dice a la mujer samaritana, Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y está hablando del Padre, obviamente, porque solamente hay un Dios, el Padre. Por lo tanto, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del único Dios, el Padre. ¿Sí ven? Allí queda desvirtuado que la tercera persona de la Trinidad sea otro Dios, o parte de la sustancia de Dios, porque la Biblia no dice que Dios sea sustancia, ni mucho menos que tenga dentro de sustancia de tres personas. Eso es ilógico. Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea, ese Dios del cual está diciendo, del cual Ananías y Zafira mintieron, es el único Dios, el cual es espíritu. ¿Y cuál es ese? El Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos. No hay varios dioses. O dentro de una sustancia llamada Dios, existan varias personas. No hay un contexto bíblico para eso. Por lo tanto, cuando te digan esto los pastores trinitarios, no le creas. No le creas, están mintiendo. La Biblia dice en Isaías capítulo 37, versos 16 y 20, que solamente hay un Dios, y ese es Jehová. Y ese ahí dice, tú solamente eres Dios de todos los términos de la tierra. Solo tú eres Dios, solo tú eres Jehová. Isaías 63, 16, 64, 8, dice que Jehová es el Padre, ratificando lo que está diciendo en el Nuevo Testamento. Ratificando lo que está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ese Dios es Espíritu, señores. Es Espíritu. Por lo tanto, Él es el Espíritu Santo. Ahora, para que miremos esto, vamos a leer solamente un texto. Hechos, capítulo 28. Vamos a leer que el Espíritu Santo es el Padre. Hechos, capítulo 28. Leamos allá. Hechos 28. Dice Pablo así:
Mire bien lo que dice Pablo, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo, ¿sí? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Solamente hay un Dios, el Padre. No más. ¿Sí? Se refiere es que ese Espíritu es el único Dios. Ahora, dice aquí, capítulo 28, verso 25, dice, Hechos de los Apóstoles, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Esto quién lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Por boca de quién? De Isaías. Entonces Isaías nos debe decir quién es ese, identificar quién es ese que habló esto, al cual Pablo llama el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Eso está en Isaías, capítulo 6, versos 9 y 10. Vamos a leerlo. Acompáñeme, por favor. Isaías, capítulo 6, versos 9 y 10. Dice así, Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A qué Señor vio Isaías? Dice, entonces dije, verso 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice, verso 8, dice, mire lo que después dice el Señor, lo mismo que cita Pablo, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, dice que es uno solo, Jehová. Ahora, lea Isaías 37, 16 y 37, 20. Jehová es el único Dios, Jehová es el único Jehová. 63, 16, 64, 8, Jehová es el Padre. Lo mismo dice Pablo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y solamente hay un Espíritu, dice Pablo, en el cual hemos sido bautizados todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la Escritura? Dios es Espíritu. Por lo tanto, cuando te salgan con esto los pastores trinitarios, no le creas. Sencillo, no le creas, te estás mintiendo. Te estás mintiendo. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que acontecía a Sansón, dice que Sansón cuando adquiría su fuerza, Jueces capítulo 14, verso 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, el Espíritu de Jehová, ¿sí? Vamos otro, el verso 19, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, el Espíritu de Jehová. ¿Quién era ese Espíritu de Jehová? Recuerde que la Escritura nos dice que solamente hay un Jehová. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39. Allí dice que solamente hay un Jehová. Nehemías capítulo 9, versos 5 y 6. Dice que hay un solo Jehová. Ya leímos, ya cité también Isaías 37, 16 y 20, un solo Jehová. ¿Sí? También nos lo dice por allá Jeremías capítulo 10, verso 5, 6, ¿sí? Y el verso 10. No hay semejante a ti, oh Jehová. No hay semejante a ti. O sea, solamente hay un Jehová. Pero ¿quién es ese Jehová que venía sobre Sansón? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sansón cuando pierde su fuerza, trata, ya después de que Dalila lo engaña, ¿sí? Dice esto. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Es el mismo Dios, es el único Jehová.
es la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando se habla del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo, es el mismo Dios. Eso nos lo está diciendo la Escritura, solamente hay un Dios. No hay varios Jehová. La Escritura lo dice, solamente hay un Jehová. Y Jehová es el Padre. Entonces no le creas esto a los pastores trinitarios. No le creas, te están engañando y te engaña muy feo. De verdad te engaña muy feo. Bueno, mis hermanos, yo solamente eso. Por favor, compartan esa corta conferencia, compártanla, denle me gusta, compártanla. Invita a los hermanos a suscribirse al canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Y no se olvide, por favor, de llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1, tomo 2, el libro Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad, tomo 1. ¿Sí? La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad, tomo 1. También debo recordar que hay algún hermano que desea colaborarnos económicamente para el sostenimiento de este ministerio y poder seguir emitiendo, ¿sí? Por favor, ya hágalo o llamando, llámeme por favor al más 57-318-436-0745 si desea llevar los libros o colaborarnos económicamente. Llame a este número, más 57-318-436-0745 si está por fuera de Colombia. Si está en Colombia, solamente marque 318-436-0745 o si está en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. Bueno, mis hermanos, los dejo. Recuerden, dale me gusta, déjanos tu comentario y comparte esta conferencia. No te dejes engañar de esto que te dicen los pastores. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios te guarde.